Y vamos entonces a compartir pantallas. Todavía no me puedo adaptar a este sistema, pero ya lo vamos a hacer. Vamos a poder adaptarnos como corresponde. Entonces, esta es la parte 2. Nos habíamos referido la semana pasada a los preparativos para viajar a Canaán. Tenían que salir organizados, el pueblo de Israel debía esforzarse por organizarse y también sacar guerreros que salieran desde estas mismas familias. Por ejemplo, en el capítulo 1 se podía ver de que salió un número de 46.500 personas de la tribu de Rubén, de Simeón, de Gad, otras personas que habían sido censadas y que también, dependiendo de esos números de familias que pertenecían a estas tribus, debían salir también los militares, ¿cierto? Aquellos jóvenes que pudiesen pelear contra otros para poder defender a la tribu de Israel. O sea, no era cualquier función, sino que bajo sus manos estaba el que el pueblo no fuese conquistado por otras naciones. Leímos la semana pasada, para terminar con el recuento que ya hemos hecho, de que en el capítulo 3 se habla acerca del nombramiento de los levitas. ¿Por qué es importante el nombramiento de los levitas? Porque esta es la descendencia de Aarón y de Moisés, como según queda registrada cuando el Señor le habla a Moisés en el monte Sinaí. Los nombres de los hijos de Aarón eran, y aquí si quiere usted los puede anotar, los nombres de los hijos de Aarón eran Nadab, que era el mayor, era el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Y estos hijos, según como narra Números capítulo 3, estos hijos de Aarón fueron ungidos y ordenados para ministrar como sacerdotes. O sea, no se necesitaban tan solamente líderes militares, sino se necesitaban personas ungidas para ministrar como sacerdotes. Ahora nosotros no creemos, como cristianos, no creemos que el sacerdocio se limite tan solamente a una casta de personas, como lo era en la antigüedad, como lo vemos nosotros en el Antiguo Testamento, sino que ahora el sacerdocio ya es en orden general. Usted es un sacerdote, nosotros somos sacerdotes, usted es una sacerdotisa que debe guiar a su pueblo, que es su familia, principalmente su familia, a la adoración, a guiarles, como por así decir, hacia el tabernáculo, en donde estamos todos y nos ponemos a cuenta con nuestro Señor, en donde ya no se necesitan sacrificios de animales, sino que un sacrificio existió para siempre y por todos nosotros, que es la muerte sustituta de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese tiempo se tenían que sacrificar animales. Vamos a pedir entonces a la tía Ceci de la Úrsula que ella pudiese leernos, a ver, desde el capítulo 3, para poder terminar con este resumen. Tía Ceci, por favor, libro de Números, capítulo 3, va a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13, que vendría siendo la primera parte del capítulo 3, que habla acerca del nombramiento de los levitas. Esto tiene algo muy importante que decirnos a nosotros. Ahí sí. ¿Me escucha, cierto? ¿Sí, sí? Ya. Dice censo y deberes de los levitas. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla
estar delante del sacerdote Aarón para que les sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darán los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirán a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo: He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifique para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombre como también de animal. Míos serán yo Jehová. Amén. Aquí vemos varias cosas. Es importante que aquí, saber de que aquí hay un recuento de lo que sucedió en Levíticos capítulo 10, verso 1 al 2, sobre Nadab y Abiú. Hay comentaristas que decían que estos dos habían encendido un fuego extraño, y era, según comentaristas señalan, de que lo habían hecho borrachos. Otros decían que no es que estaban borrachos, sino que se saltaron algunas normas que ya estaban preestablecidas y que no las siguieron conforme a lo que había sido acordado por Dios, y otras cosas más, pero que tienen que ver con un servicio no correcto, ¿ya? Entonces, si usted quiere seguir estudiando acerca de Nadab y Abiú, del por qué ellos mueren, inmediatamente la Biblia le va a llevar a Levíticos capítulo 10, verso 1 al 2, que fue lo que no recuerdo si hace 3 o un mes atrás, ya nosotros habíamos hablado acerca de eso. Entonces, aquí hay un recuento de Nadab y Abiú. Cuando se celebró la primera Pascua, Dios instruyó a las familias israelitas a que se consagraran a todos los primeros hijos. Ahí la Reina Valera dice primogénitos. Eso sucedió en el libro de Éxodo capítulo 13, verso 2. Y eran apartados los primogénitos para asistir a Moisés y Aarón en el ministerio al pueblo. O sea, para ministrar a las personas del pueblo. Sin embargo, esto fue una medida temporal, ya que Dios escogió después de esto, escogió a todos los hombres de la tribu de Leví para que reemplazaran a los primeros hijos varones de las tribus israelitas. Con esto vemos nosotros es que estos hombres, llamados levitas, eran apartados para cuidar del tabernáculo y ministrar al pueblo. No tan solamente apartados para ministrar al pueblo, ellos tenían que dedicarse a todo lo relacionado con las cosas que se ejercen en un sacerdocio, que se ejercen en el sacerdocio. Y eso quiere decir con saber explicarle al pueblo todas estas normas que Dios ha establecido y que también sean un ejemplo para su pueblo. Todos los sacerdotes debían pertenecer a la tribu de Leví, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Ya había levitas que no eran sacerdotes. Los levitas debían cumplir 25 años de edad antes de que pudieran servir. Así como lo habíamos visto en la clase pasada, los jóvenes que ya tenían más edad podían salir a la guerra. Ya no jóvenes de cierta edad no podían salir niños a la guerra. Y aquí también nosotros vemos que los levitas debían cumplir 25 años de edad antes de que pudieran servir. No aparecen aquí los números, sino que se sabe por el estudio, el estudio introductorio al Antiguo Testamento. Ahí ya se saben ciertos detalles que obviamente en la Biblia generalmente no los vemos. Probablemente los levitas
recibían 5 años de instrucción como apéndices antes de ser admitidos por completo al servicio, y eso era la edad de 30 años. Y es por eso que se dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él llega a su ministerio, Él tenía aproximadamente o tenía 30 años, porque era la edad permitida para un sacerdote. Esto, ¿por qué es importante? Porque el ministerio de nuestro Señor Jesucristo no duró tanto. Si esa es la ventaja, si nosotros pudiéramos decir, ¿tenemos alguna ventaja sobre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Ninguna. No tenemos ninguna ventaja sobre Cristo, porque obviamente la función que vinimos a hacer nosotros no es de redimir a todas las naciones, como lo hizo nuestro Señor. Pero sí tenemos más tiempo que dura nuestro ministerio. Y eso puede ser una fortaleza o una debilidad. Una fortaleza si nosotros sabemos bien lo que estamos haciendo y si estamos ayudando a otros a que puedan ser dirigidos a la adoración a nuestro Señor. Y sería una debilidad si estamos a medias. Usted se va a dar cuenta siempre que, lamentable, en muchas congregaciones hay personas que pierden ese amor por el Señor. Y no es que Dios les haya eliminado a ellos automáticamente el sacerdocio, ya sea por no presentarse a los cultos, no presentarse a los servicios de adoración. No, porque Dios es de palabra. Dios es de palabra. Si lo que pasa es que nosotros cambiamos. Nosotros a veces somos los que cambiamos. Ahora, Aarón y sus descendientes fueron ellos apartados para el sacerdocio, y que hay una gran diferencia entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Bueno, Aarón y su descendencia eran los únicos que podían realizar las tareas de los sacerdotes y acercarse a la morada de Dios. Ahora que Cristo es nuestro sumo sacerdote, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versos 5 al 9, o como dice la Biblia, que Él es nuestro mediador ante Dios, por todos los que somos sus seguidores también como sacerdotes. O sea que la función que usted cumple en su casa, la función que usted cumple en el templo, ya sea de barrer, de ordenar, de hacer comida, o de hacer cualquier cosa, estar, por ejemplo, en la puerta, hacer los baños, tiene una significancia sumamente importante para nuestro Señor. Independiente a que pertenezcamos quizá a un orden dentro de la iglesia, independiente seamos líderes o no le seamos. Solamente Dios en el futuro sabe dónde nosotros estaremos. Lo único que quiero yo y lo que yo le pido a mi Señor es poder estar en el lugar, es poder estar ahí con Él. Pero Él obviamente sabe cuál va a ser nuestras funciones, sabe cuáles son nuestras funciones en el futuro. Esto se estudia mucho en la escatología, en lo que va a suceder en cuanto al reino venidero de nuestro Señor. Y es que Él va a dar bendiciones a sus hijos en lo que es el tribunal de Cristo. ¿Ya? La enseñanza del tribunal de Cristo es que dice que los hijos de Dios salvos, ellos van a ir al tribunal de Cristo para recibir bendiciones, de acuerdo a lo que hicieron en la tierra. El tribunal de Cristo no es para las personas inconversas, sino para las personas que están convertidas, que tuvieron una relación con Dios en la tierra y que su vida llegó hasta el reino de los cielos, o sea, que siguieron la enseñanza de nuestro Señor. Solo ahí nosotros sabremos dónde vamos a estar, dónde Dios nos irá a poner, Dios mediante, y que obviamente el Señor nos ayude, porque no estamos libres de caer, no estamos libres de equivocarnos. Todos los cristianos, hermanos amados, todos los cristianos pueden hoy acercarse a la presencia de Dios sin temor, ya que el propio Hijo de Dios alienta a sus seguidores a que lo hagan, y la culpa del pecado queda atrás cuando tenemos una relación especial con Dios basada en lo que Cristo hizo por nosotros. Esa es nuestra relación con nuestro Señor. Aquí vemos que el sacerdocio del Antiguo Testamento es distinto en cuanto a cómo se aplica con el sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que cambia ahora. Y es que ahora no se necesitan levitas nominales, sino que espiritualmente seamos todos levitas.
espiritualmente seamos todos o queramos ser todos como aquellos que guían a la adoración al pueblo de Israel, como aquellos que guían a la adoración. Si bien estas cosas a veces son difíciles de aplicarlas, cuando nosotros decimos, bueno, los levitas, ¿qué sucedía con los levitas? Los levitas también se dedicaban, aparte de cantar y de adorar al Señor, de tocar instrumentos, de dedicarse a la limpieza del templo, se dedicaban también a la interpretación de la palabra. Y eso es lo que usted debe hacer, ayudar a otros a que puedan comprender mejor la palabra. Para eso debemos estudiarla. Nos vamos a saltar al capítulo 8, hermanos. El capítulo 8 nos dice, nos habla acerca, capítulo 9, donde ya nosotros vemos que hay una segunda Pascua. La idea de todo este estudio que estamos realizando es de que podamos explicar ciertos temas dentro de los libros que leemos, ¿ya? Dentro de los capítulos que leemos. En el capítulo 9 se celebra la segunda Pascua. La Biblia dice de esta forma: un año después de que Israel saliera de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí. El primer mes de ese año le dijo: di a los israelitas que celebren la Pascua en el tiempo establecido y al atardecer del día 14 del primer mes. Asegúrate de seguir todos mis decretos y todas mis ordenanzas acerca de esta celebración. Entonces Moisés le dijo al pueblo que celebrara la Pascua en el desierto de Sinaí al atardecer del día 14 del primer mes. Allí celebraron el festival, así como el Señor le había ordenado a Moisés. Sin embargo, algunos hombres estaban ceremonialmente impuros por haber tocado un cadáver, y por eso no podían celebrar la Pascua aquel día. Así que ese mismo día se acercaron a Moisés y a Aarón y le dijeron: hemos quedado ceremonialmente impuros por tocar un cadáver. ¿Pero por qué se nos debe impedir presentar la ofrenda al Señor en la debida fecha con el resto de los israelitas? Y es aquí donde Moisés le contesta a estas personas que habían quedado ceremonialmente impuros por haber tocado un cadáver. Moisés les contestó: esperen aquí hasta que yo reciba del Señor las instrucciones para ustedes. Y miren que esta fue la respuesta que el Señor le dio a Moisés. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel: si alguien del pueblo, ya sea ahora o en las generaciones futuras, está ceremonialmente impuro en la fecha establecida para la Pascua por tocar un cadáver, o si está de viaje y no puede estar presente en la ceremonia, aún así podrá celebrar la Pascua del Señor. Esta persona ofrecerá el sacrificio de la Pascua un mes después, al atardecer del día 14 del segundo mes. Comerá el cordero de la Pascua con pan sin levadura y hierbas amargas. No dejará nada del cordero para el día siguiente, ni quebrará ninguno de sus huesos. Debe seguir todas las ordenanzas y el rigor acerca de la Pascua. Entonces aquellos que no estén ceremonialmente impuros, ni anden de viajes, pero aún así deseen celebrar la Pascua en la fecha establecida, serán excluidos de la comunidad de Israel. Si no presentan la ofrenda del Señor en la fecha debida, entonces, ¿qué sucederá ahí? Que ellos sufrirán las consecuencias de su culpa. Ahora, ¿por qué ¿por qué ya se deja constancia de esta segunda celebración de la Pascua? Y vemos que no transcurrió tanto tiempo desde que el pueblo salió de Egipto hasta el momento en donde se lee Números capítulo 9. Esta es la segunda celebración de la Pascua. La primera fue instituida ¿dónde? En Egipto. Y la encontramos nosotros en Éxodo 12, ya la hemos mencionado más de una vez. Entonces, este festival, esta celebración de los panes sin levaduras, eran ceremonias religiosas que se celebraban por 8 días, según lo que dice el libro, este mismo libro de Levítico 23, capítulo 23, versículo 5 al 6. Entonces, esta es una fiesta perpetua que hasta el día de hoy los judíos la celebran. Nosotros ya hemos explicado acerca de su significancia.
Ahora, sobre estos hombres que vienen a Moisés, ellos se acercaron a él, como yo acabo de leer, se acercaron a él porque ellos se encontraban en una situación difícil. Ellos querían celebrar la Pascua, pero se encontraban ceremonialmente impuros. Y esto es porque ellos quizá, no sé, había muerto alguien, quizá algún familiar había muerto y habían tenido que enterrarlo. Entonces les designaron a ellos, si no eran quizás sus familiares, para que ellos se encargaran de hacer las cosas como corresponden a este cadáver, ya sea enterrarlo, ya sea hacer las ceremonias, pero habían quedado impuros también por este servicio. Entonces, quizá también pudo ser, como dice el comentario aquí, de que habían entrado en la casa de alguien que había muerto. Quizás fueron a dar un pésame, etcétera. Hoy esas cosas a nosotros no nos impurifican, no nos vuelven impuros, sino que ahora Dios nos llama a que nosotros estemos con esas personas que sufren, y que estemos con aquellos que sufren, con aquellos que pierden familiares, y que no va a ser un impedimento para que nosotros el día domingo estemos en el servicio. Todo lo contrario. Si sabemos que estamos ayudando a alguien, vamos también a poder orar por esa persona y llegar también a pedir oración para que la oración pueda llegar ante Dios sobre esta familia que está sufriendo y que ha perdido a su familiar. Obviamente siempre nosotros oramos por paz. Si es que la sanidad de Dios no se manifestó en esa persona y la persona murió, eh, podemos pedir oración por la familia, podemos ayunar por la familia, para que esa familia pueda tener esa fuerza espiritual que da Dios, ese consuelo que solamente el Señor puede dar. Pero, ¿qué sucedía con estas personas que no eran levitas? No podían participar en la celebración de la Pascua. ¿Qué podemos observar nosotros acá? Que Dios no ajustó los requisitos de la Pascua, sino que Él siguió las mismas normas de santidad que se habían mantenido y que se habían escrito en el libro anterior de Levítico. Las normas de santidad se mantuvieron, no se les permitió participar, pero sin embargo Dios hizo una excepción y permitió que los hombres celebraran la Pascua en una fecha posterior. Eso lo que nos está diciendo a nosotros, que Dios quería que todo su pueblo celebrara la Pascua independiente de su situación. Esta solución se mantuvo en pie, los requisitos sagrados de la Pascua, y permitió que los hombres participaran de la celebración, que era un deber de todos los hombres israelitas. Mire, hermano, ¿cuál es la aplicación? Bueno, hay veces en que nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles y la solución que nos parece necesaria nos puede llevar a transigir con las normas de Dios. Nosotros seguimos este ejemplo, el ejemplo de Moisés, es que debemos orar a Dios para que Dios nos dé sabiduría para alcanzar la solución adecuada. Se escucha un micrófono. Se escucha un micrófono. Ahí sí. Entonces, voy a volver a repetirlo. Hay veces en donde nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles, y que nos puede llevar a transigir con las normas de Dios. Pero siguiendo el ejemplo de Moisés, debemos orar a Dios para que nos dé sabiduría para alcanzar la solución adecuada. Hay una parte en la Biblia, parece que está en Reyes, que nos habla acerca de eso, de esta situación que muchas personas viven, porque hay situaciones en donde el cristiano se encuentra en una situación, en una, valga la redundancia, situación comprometedora. Pero si nosotros oramos a Dios y si nosotros pedimos oración a nuestros hermanos, nos va a llegar una solución que es de sabiduría y que nos va a ayudar a nosotros a poder llevarlo lo correcto a cabo. En Segunda de Reyes capítulo 5 ocurrió una situación como la que yo les estoy narrando, semejante.
había un general del ejército que se llamaba Naamán. Esto está en Segunda de Reyes capítulo 5. Naamán era general del ejército del rey de Siria. Y era un varón, un general del ejército que era bastante valiente y que era tenido en alta estima. Pero ¿qué es lo que sucedía con esta persona que tenía solamente un problema, que era leproso? Entonces, una joven se le acerca a Naamán y una muchacha que no está registrado el nombre en la Biblia, pero se le acerca a Naamán y le dice que vaya donde el profeta y que le pida al profeta que lo sane de la lepra, que lo sane de la lepra. Entonces, ¿qué es lo que hace Naamán? Va con sus caballos, con su carro, se dirigió, obviamente viajó una distancia importante y llega donde el profeta Eliseo. Se puso en la puerta de la casa del profeta Eliseo, donde obviamente quería comunicarse con él, pero Eliseo envía un mensajero. Y este mensajero le dice de parte de Eliseo que le diga a Naamán, general del ejército, le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Naamán se sintió muy enojado. Y él dijo, entonces, ¿será que esta persona me está tomando el pelo? Porque no se dignó ni a salir, sino que me mandó a su criado y me dijo que yo debía lavarme en el río. Y entonces él mencionó unos ríos que se encuentran en Damasco, que son mucho mejores, que son mucho más preciosos, que el río donde Eliseo le mandó a que él se sumergiera. Pero sin embargo, sus criados se acercaron a Naamán y vieron de que él no estaba obedeciendo a las palabras de Eliseo. Entonces la fe de los criados le hicieron reconvenir a Naamán de que le hiciera caso a Eliseo y de que no se fuera enojado, sino que le dijeron, hágale caso a lo que está diciendo el profeta Eliseo. Entonces él descendió, dice la Biblia, versículo 14, y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios que es Eliseo. ¿Qué sucedió ahí? Que su carne se volvió como la carne de un niño y él quedó limpio de la lepra. Entonces, Naamán vuelve al varón de Dios y se puso, obviamente, Naamán no estaba solo, sino que estaba con su compañía. Y junto a sus siervos se puso delante de él y le dijo, he aquí que ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Entonces te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Pero ¿qué lo que le respondió Eliseo? Eliseo le dijo, no voy a recibir nada de lo que tú me estás dando, porque esto es un don de Dios. Y yo no puedo lucrar con el don de Dios. Y aquí va la enseñanza y el relato, hermanos, que aquí es sumamente importante que lo entendamos porque Naamán en el verso 17 le dice, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Pero obviamente, Naamán estaba confesando a Jehová, nuestro Dios, estaba confesándolo él, y tenía que hacerlo también en su tierra. Entonces, en el versículo 18, aquí está la clave. Y él dice, en esto perdone a Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me incline en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová me perdone en esto a tu siervo. ¿Qué significa eso? De que Naamán se iba a arrodillar, pero que él iba a confesar solamente a su Dios que era Jehová y que lo había lavado, lo había limpiado de la lepra. Esto representa muchas situaciones en donde cristianos viven cosas comprometedoras o se desarrollan en lugares distintos, difíciles para un cristiano. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que encasillarnos y dejar nuestra cosmovisión en algún lugar de nuestro corazón.
No, sino que nos está hablando de que nosotros podemos servir a Dios en todo el mundo, hermanos, en todo el mundo. Y es necesario que así sea. Es necesario que haya cristianos, por ejemplo, en el fútbol, que haya cristianos, por ejemplo, en las artes, cristianos en toda la cultura a nivel general. Se necesitan cristianos que funcionen conforme a lo que Dios quiere y que no se arrodillen ante los ídolos del mundo, sino que utilicen su profesión o su oficio para glorificar a Dios. Y eso no es tan solamente el día domingo que nosotros nos postramos ante Dios para adorarle y para darle gracias por todas las cosas que Él nos da. Hermanos, aquí hay varias enseñanzas. La fe de la muchacha y el empeño de Naamán hacen un vivo contraste con la terquedad del rey de Israel. En 2 Reyes capítulo 5 nosotros vemos que mientras Naamán obedecía a este Dios, le hace, era el mismo rey de Israel quien no obedecía a su Dios. Un líder del pueblo de Aram buscó al Dios de Israel, pero el propio rey de Israel no lo hizo. Ya ahí nosotros tomamos una enseñanza de acuerdo a lo que dice 2 Reyes. Pero que en esta historia no se menciona el nombre del rey de Israel. Él lo había puesto allí, había puesto a Naamán con un propósito, perdón, a esta sierva, a la sierva de Naamán, la había puesto con un propósito. Ella era una simple esclava, pero tenía al Dios de Israel de su lado. Y hoy nosotros la contamos a ella como una heroína anónima, o sea, como una persona que hizo una gran cosa y que nos dejó una gran enseñanza, hermanos, porque si no fuese, primero por el consejo que le dio a Naamán, esta sierva que nosotros no conocemos su nombre, no se hubiese sabido de esta historia. Pero sin embargo, una persona, un general del ejército, pudo ser limpiado y salvo también por haberle creído a Dios. Aquí, ¿qué nos enseña? De que Dios nos ha puesto en distintos lugares. Dios nos ha puesto en distintos lugares si hemos de servir a Dios conforme a su santa y divina voluntad. La obediencia a Dios también comienza con la humildad. Naamán fue humilde. Naamán obedeció a lo que sus criados le dijeron. Primero a lo que su criada le dijo. No la miró en menos, sino que le hizo caso. Y él, buscando esa sanidad, Dios le dio una sanidad aún más grande, que era la salvación, hermanos. Entonces, aquí surge una pregunta. Es posible que no siempre entendamos la manera en que Dios hace las cosas, pero al obedecer a Dios con humildad, recibiremos entonces sus bendiciones. Puede que nosotros trabajemos en lugares comprometedores, pero podemos también en esos lugares comprometedores servir a Dios, servir al Señor. Un día yo tuve una duda, hermanos, con respecto a la nueva ley que estaba saliendo sobre la identidad de género. Me encontraba trabajando en una institución pública y en esa institución pública se estaban recibiendo distintas No se distintas escucha bien, solicitudes. Ricardo. ¿No se escucha bien? ¿Aló, no se escucha bien? ¿Aló, aló, aló? Sí se escucha, ahí se escucha bien, hijo. Ya. Prosigo. No Entonces, se escucha bien. ¿será su internet? Se escucha entrecortado. Sí, ahora se escucha entrecortado, hijo. Pastor, entrecortado. Sí, ahora No se problema. escucha entrecortado. No sé si se escucha ahí bien todavía. Ya, a ver un momentito. Voy a bajar, voy a explicar lo último. Yeah. ¿Aló? Sí, estamos ¿Sí? escuchando, hijo. ¿Ahí se escucha bien? Sí, ahí se escucha bien. Ya. Bien, entonces me encontraba trabajando en una institución donde por ley de identidad de género yo debía aceptar obviamente el cambio de sexo registral en el carnet de identidad de algunos jóvenes.
Habían jóvenes que, por ejemplo, decían, no, yo quiero que en mi ficha, cuando yo vaya a dar la PSU, no me llamen por mi nombre José, sino que me llamen Josefina. Y a mí eso me hizo sentir muy mal porque yo pensé que yo estaba traicionando a Dios al tratar, por ejemplo, a José de Josefina. Y hice una consulta y me encontraba en una sala donde habían personas que pensaban de esta forma y que yo obviamente era el único que creía que Dios había creado a un hombre y a una mujer. No sé si se escucha bien lo que dije. ¿Aló? Sí, sí se escucha bien, hijo. Ok. Entonces, me encontraba en un lugar comprometedor, pero sin embargo yo tenía que hacer mi trabajo. Tenía que hacer mi trabajo. Eso no quería decir que yo estaba traicionando a Dios. Yo caí como en una especie de angustia porque yo pensé que iba a estar pecando delante del Señor. Pero lo cierto es que tenía que hacer mi trabajo y tenía que tratar a las personas como ellas desearan que yo las tratara. O sea, no había un problema en eso. Pero mi duda me hizo a mí angustiarme, hizo que me sintiera triste. De hecho, frente a una abogada, me estuvieron humillando alrededor de media hora junto a una abogada y unos compañeros, porque yo era el único que decía creer en un Dios y que salía en mi currículum que tenía alguno que otro estudio bíblico. Entonces, puede ser que a veces pasemos por ese tipo de situaciones. Lo cierto es que Dios quiere que de todas formas nosotros pidamos a Él el consejo. Aquellas personas que se encontraban puras, impuras ritualmente, igual pudieron celebrar la Pascua, pero ellos, ¿qué es lo que hicieron? No se quedaron callados, sino que consultaron a Moisés. Y es por eso que a veces, si nos quedamos callados, si nosotros no consultamos, no preguntamos, vamos a cometer errores. Ellos pudieron llevar a cabo la fiesta del Señor, una de las fiestas más importantes del pueblo, y que todos obviamente deben celebrar hasta el día de hoy, la fiesta de la Pascua. Y que nosotros también, como celebrar Santa Cena, que como decía el pastor hace una semana atrás, que la Santa Cena no es dada para las personas santas, sino para los pecadores, y que es nuestro deber celebrarla, pero nosotros no debemos quedarnos con nuestra convicción acerca de un argumento que pueda decir, no sé, pequé, me equivoqué en esto, no voy a tomar Santa Cena. No, pedir consejo. Si hay cosas en donde puede ser que nos estemos equivocando, pidámosle consejo a Dios para que podamos hacer lo que Dios nos manda a nosotros. Así que esa puede ser una de las conclusiones de este capítulo, hermanos. Obviamente usted puede tomar mucho más, puede tomar mucho más. Vamos a hacer un break. Yo voy a tener que traer mis cosas del segundo piso porque tengo problemas con la red aquí en el segundo piso. Así que vamos a dar un break hasta las 9, son las 9:08. 15 minutos. Entonces a las 9:25 nos volvemos nos volvemos a poner entonces en línea. Entonces vamos a compartir pantalla. Ahí sí. Bien, entonces nos encontrábamos, habíamos leído el capítulo 9, llegamos a una conclusión de que es bueno pedir consejos, porque Dios nos puede ayudar a través de otras personas también a recibir una respuesta para que hagamos conforme a la voluntad del Señor. Vemos el deseo
de seguir con las normas y celebrar la fiesta de la Pascua, independiente del estado en el cual se encontraran estas personas que nosotros vemos en el capítulo 9 del libro de Números. Avanzando entonces al capítulo 10, desde el capítulo 10 en adelante, ya nosotros podemos ver que hay algunas dificultades con el liderazgo de Moisés. Capítulo 10 del libro de Números, versículo 11 en adelante. No sé usted, tía Ceci, de la Nicole, si es que nos puede leer la primera parte, que sería desde el versículo 11, sería Números capítulo 10, verso 11, hasta el versículo 36. Sí, no hay ningún problema, hermano. Los israelitas salen de Sinaí. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Sarusadai, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Duel. Luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y Elisamar, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoní. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos a retaguardia de todos los campamentos, y Aisier, hijo de Amisadai, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Airá, hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moisés a Obad, hijo de Reguel Madianita, su suegro: nosotros partimos por el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra, a mi parentela.
¿Hasta qué número me dijo, hermano Ricardo? Hasta el 36. Ya. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y no serán en lugar de ojos. Y así vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ellos se detenían, decían, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Cecilia. Y gracias a Dios que puede también leernos estos Sí. relatos. Sabemos que ha tenido igual dificultades por su vista, pero gracias al Sí. Señor que puede hacerlo, hermana, que puede hacerlo. Muchas gracias a Tú- ustedes también. Sí, no, bueno, nuestro Señor. En este primer acercamiento hacia la tierra prometida, ya los israelitas se quejan. Acá nosotros podemos leer, como bien nos decía nuestra hermana Cecilia, de que hubo la nube que representaba la presencia de Dios, se elevó por sobre el tabernáculo del pacto. Y que sucedió que también los israelitas salieron del desierto de Sinaí y viajaron de un lugar al otro hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Entonces, mientras estaban en movimiento, el pueblo salía por primera vez, siguiendo las instrucciones que el Señor le había dado a través de su profeta Moisés, y que iban todos saliendo de acuerdo a su orden, de acuerdo al orden censado ya por anterioridad. Entonces, cuando una vez se desarma el tabernáculo, desde el verso 17 nosotros podemos ver eso, del capítulo 10, verso 17, se desarmó el tabernáculo y las siguientes en ponerse en marcha fueron las divisiones gersonitas y meraritas de los levitas. O sea que pertenecían a familias de las tribus de los levitas. Entonces ellos tomaron todo, ¿cierto? Como cuando uno se va de un campamento y se lleva consigo su carpa. En este caso lo esencial era el lugar de reunión, el tabernáculo donde se manifestaba la presencia de nuestro Señor. Entonces era la nube quien les guiaba al pueblo de Israel. Era nuestro mismo Señor que había tomado esa forma para guiar a su pueblo. Vamos a ver en otros lugares que es esta misma nube que se transforma en una columna de fuego y que protege al pueblo de Israel de noche. Estas obviamente son cosas sobrenaturales, de que a modo de lectura histórica de este texto es difícil decir que esto existió, pero desde una forma histórica, porque obviamente los historiadores no se preocupan mucho de las cosas sobrenaturales, sino que es la Biblia la que señala estas cosas y son narraciones que nosotros también creemos. Si creemos en Dios, creemos también en los milagros. Si creemos en Dios, también creemos en las sanidades, porque no es una contradicción lógica el decir que creemos en Dios y también decir que creemos en este tipo de cosas sobrenaturales. Lo cierto es que nuestro Señor Jesucristo resucitó, y eso humanamente no sucede. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Entonces, cuando ellos se fueron, ellos marchaban tras su estandarte. Entonces, según los jefes que habían sido designados por estas tribus, salieron ellos ordenados. Entonces, la última, como dice el verso 25, la última en salir fueron las tropas de Dan, que marchaban tras su estandarte a la retaguardia de todos los campamentos tribales, o sea, de las tribus.
Y ahí menciona obviamente un jefe, y un día Moisés le dijo a su cuñado Hobab, que esto ya está casi al final del texto que nos leyó nuestra hermana Cecilia, y que Moisés le dijo a su cuñado Hobab, hijo de Reuel el Madianita, vamos en camino al lugar que el Señor nos prometió, porque Él nos dijo, yo se lo daré a ustedes. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque el Señor ha prometido bendiciones maravillosas para Israel. Entonces él porfió, le dijo que no iba a ir con ellos, porque él debía regresar a su propia tierra y a su familia. Entonces, Moisés, que lo que hace, le dice, no nos dejes. Le rogó, tú conoces los lugares del desierto donde debemos acampar. Ven y sé nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todas las bendiciones que el Señor nos dará. Entonces, después de salir del monte del Señor, se refiere al lugar de donde estaban reunidos, marcharon por 3 días y el arca del pacto iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse y dónde ellos debían descansar. Entonces aquí nosotros vemos referencia directa que es Dios quien está dirigiendo esta marcha. Y que cada día mientras ellos continuaban su viaje, la nube del Señor se mantenía en el aire sobre ellos para protegerles. Qué rico es cuando hace calor y hay una nube que nos protege de los rayos del sol. Algo así, pero obviamente en el desierto el calor es mucho más abrasador. Siempre que el arca salía, Moisés gritaba, levántate, oh Señor, y que se dispersen tus enemigos, que huyan ante ti. Y que cuando el arca se ponía en la tierra, Moisés decía, vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel. Y aquí vemos nosotros referencia directa de que Dios estaba en un arca. Hoy ese Dios no está en el arca, no está en un arca, sino que habita dentro de nosotros. Perdón. Ahora las personas que viajan continuamente o que se han mudado de un lugar a otro, o que enfrentan quizá dificultades, saben muy bien lo que significa la inestabilidad. ¿Por qué? Porque era un pueblo nómade, que se establecía en diferentes lugares. No era un pueblo que tenía una nación y que se establecía ahí específicamente y que, digamos, esa era la tierra de Israel. No, porque se encontraban en peregrinaje. La vida, hermanos, está llena de cambios y pocas cosas son permanentes. Nosotros nos encontramos en constante cambio. Los israelitas estuvieron viajando constantemente a través del desierto y nosotros decimos cuál pudiera ser la aplicación de esto que leímos a nuestras vidas personales. Ellos pudieron soportar el cambio constante porque la presencia de Dios en el tabernáculo estaba siempre con ellos. Ahora, tener un tabernáculo portátil significaba para los israelitas que Dios y su pueblo se movían juntos. No se podían mover su pueblo si es que Dios no estuviera con ellos. Ahora, para nosotros, experimentar la estabilidad no significa que haya ausencia de cambios. Ya vivimos en estabilidad, pero obviamente cambios vendrán. Esos cambios pueden ser difíciles, esos cambios muchas veces pueden mantenernos en una especie del no saber qué hacer, en una incertidumbre, pero lo cierto es que si andamos con Dios, si andamos con Dios, Él nos acompañará en cualquiera de nuestras circunstancias. Ahora, Moisés, al final de este relato, elogió a Hobab por su conocimiento del desierto, y así le hizo saber por qué era alguien importante para el pueblo. Le dijo, por favor, quédate con nosotros te trataremos bien, porque Dios ha prometido bendiciones para Israel. Entonces lo que Moisés le está diciendo a él directamente es que sea un ciudadano también de Israel, es que sea circuncidado y es que deje a los dioses de su tierra y que se venga a este pueblo, porque este pueblo recibirá bendiciones de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que Moisés elogió a Hobab porque él conocía el desierto. Ahora, las personas no se darán cuenta de que usted la aprecia
a menos que usted se lo haga saber, que son importantes para usted. Aquí Moisés le está manifestando que él sabe acerca del desierto y Moisés le tiende la mano, le dice, mira, ven, porque estas bendiciones que vamos a recibir son grandes. Es como aquellos que invitan a otros para que puedan ser parte de la congregación. Ya no de la congregación de Israel, sino de la congregación de los hijos de Dios. Por eso cuando nosotros invitamos a alguien, y aquí nosotros vemos al pueblo congregado en el desierto, el pueblo se podía encontrar en muchas pruebas, pero sin embargo la presencia de Dios igual les guiaba. La presencia de Dios igual estaba con ellos. Es necesario también que destaquemos las cosas buenas de los demás. Elogiar a quienes lo merecen ayuda a formar relaciones duraderas, dice un comentario, y les hace saber que son apreciados. O sea, si nosotros elogiamos a esas personas del talento que puedan tener, la humildad que puedan mantener, va a servir para que esas personas también se sientan apreciadas. Y es que Dios nos ama a nosotros tremendamente. Podemos ser maltratados por los hombres, y cuando hablo de hombres hablo a nivel general, hombres y mujeres. Podemos ser maltratados por los seres humanos, pero es Dios mismo quien viene a nosotros a rescatarnos. Es Dios mismo quien viene a nosotros a tendernos esa mano, a como Moisés invitarnos a este pueblo para que recibamos las bendiciones de Dios. Ahora que seamos parte de una congregación cristiana, eso no quiere decir que vamos a dejar de vivir situaciones difíciles. Todo lo contrario. La Biblia, nuestro Señor Jesucristo, en cuanto al discipulado, dice que no es algo fácil, sino que hay momentos que son de tensión, hay momentos difíciles. Y es necesario ayudar a otros a que, aparte de tener una relación duradera con nosotros, puedan ellos tener una relación íntima con Dios, una relación íntima con nuestro Señor. Es necesario entonces recordar quién lo ha ayudado a usted y a quién usted puede ayudar. Cuando usted tiende la mano a otro, usted ayuda a otro que pueda crecer. Y como pregunta nos queda, ¿qué podemos hacer para que esas personas sepan que nosotros las apreciamos? Si hay personas que saben que nosotros las apreciamos, que las amamos y que se lo hemos hecho saber, bueno, va a llegar el tiempo, va a llegar el momento en donde vamos a poder compartir de forma cercana con esas personas. Hay veces en donde se producen divisiones en la familia, pero siempre debemos esforzarnos, debemos seguir manteniendo ese amor, independiente de la distancia, independiente de la distancia física, digámoslo de esa forma. Vamos a llegar hasta el capítulo 10. Quedaría entonces desde el capítulo 11 en adelante. Yo les pido que sigan estudiando esta escritura. Desde el capítulo 11 se vuelve más difícil lo que es el libro de Números, perdón, no el libro en sí, sino que el relato, porque hay algunas quejas y pecados que van a producir resultados desastrosos para el pueblo de Israel. Y son las, a ver qué hora es, son las 9:46. Entonces vamos a dejar aquí este estudio. Les pido que sigan estudiando el libro de Números, solamente nosotros estamos dándole una repasada, no podemos tomar todos los capítulos y detenernos porque obviamente no nos alcanzaría el tiempo. Así que quisiera hacerles preguntas, ¿qué les ha parecido hasta el momento? Y si quieran agregar algo más referente a lo que hemos estado leyendo. Les doy la oportunidad entonces. No viendo nada entonces, vamos a continuar. Como son las 9:47, vamos a leer un término. Este término se encuentra en la página del diccionario, en la página 1173. 1173. Página 1173 del diccionario, Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, con respecto a la palabra trompeta. No sé si al final se habrá conectado nuestro hermano Robinson. A ver, vamos a revisar.
¿Cómo está, hermano Robinson? ¿Se conectó? Hola Ricky, muy bien, aquí estamos. Bien, hermano. ¿Hasta qué punto pudiste participar de lo que estábamos leyendo? No, pues estaba escuchando atentamente, Ricardo. Yo tengo que ponerme al día con el tema de leer lo que es número. Ok, Tengo que ponerme al día, tengo que ponerme a leer. ok, Robinson. No sé si Sí. quisiera agregar algo, hermano, o pastor, hermana Cecilia, cualquiera de ambas. Bueno, lo que a mí, bueno, lo que a mí me ha pasado ahora último, que me han criticado porque yo me cambié de religión. Según las personas dicen que yo estoy mal porque me cambié de religión, porque si yo soy bautizada por la iglesia católica, que yo no me puedo cambiar de iglesia. Y yo le digo, no, porque si yo me siento bien en lo que estoy haciendo, porque a mí me gusta, porque si el Señor a lo mejor me escogió, por algo estoy aquí, porque los propósitos de Dios uno nunca lo sabe, solamente Él sabe lo que quiere hacer con uno. Entonces, pero yo sigo adelante y yo le digo, bueno, eso es lo que yo elegí y lo que yo elijo, y me dicen que estoy mal, pero yo le digo que no, porque para servirle al Señor uno puede estar en distintos lados, pero si yo no me sentía bien en la Iglesia Católica y me siento bien acá, es porque el Señor me quiere tener acá. Y yo voy a seguir adelante a pesar de las críticas, y increíble que la propia familia de uno quiere alejarla de Dios, pero no lo van a conseguir. Yo pienso que estoy bien donde estoy, y si tengo que bautizarme, me voy a bautizar, no ahora porque quiero aprender más todavía, quiero seguir aprendiendo y ayudar al prójimo. Yo lo deseo desde dentro de mi corazón. He tenido dificultades, pero aquí estoy. He tenido pruebas, pero aquí estoy, sigo adelante. Igual me falta mucho para aprender todavía, pero ya yo le dije a mi hijo, yo me voy a quedar aquí, voy a seguir en los caminos del Señor y yo no me voy a mover de acá. Y bueno, yo les voy a contar que yo tengo un pequeño dilema con mi hija de Rancagua. Ella quiere que yo me vaya a vivir con ella. Y yo le dije que no. Le dije yo, hija, la casa es tuya. Si tú quieres venirte para acá, pero yo no me voy a volver a alejar del Señor. Me alejé una vez y ahora no. Le dije, ahora ya con el pasar de los años uno va madurando, va decidiendo de lo que uno quiere. Y yo quiero estar